Muy buenas tardes. Da inicio la sesión de resolución no presencial del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, convocada para esta fecha, la cual se realiza por videoconferencia al ser un medio electrónico permitido por los Acuerdos Generales 6-2020 y 19-2020, ambos emitidos por el Pleno de este tribunal. Secretario General, proceda a verificar el quórum legal y dé cuenta con los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrada presidenta, le informo que se encuentran presentes a través del sistema de videoconferencia, además de usted, los magistrados que integran el pleno de este tribunal, por lo que de conformidad con el artículo 7 del reglamento interno existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, informo que los asuntos a analizar y resolver en esta sesión son 2 juicios para la protección de los derechos políticos electorales de ciudadanos, cuyos datos de identificación fueron precisados en la lista de asuntos a resolver en los estrados y en las redes sociales de este tribunal. Es la cuenta, magistrada. Gracias, secretario. Señores magistrados, está a su consideración el orden del día que se propone para la discusión y resolución de los asuntos. Si no hay algún comentario, señor secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada maestra Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado maestro Miguel Ángel Carballido Díaz. A favor. Magistrado maestro Raimundo Wilfrido López Vázquez. Su audio, magistrado. Raimundo. Ya está. Todo falla. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Al haberse aprobado el orden del día, le solicito al secretario general de cuenta, por favor, con los proyectos de resolución que se someten a consideración del Pleno de este tribunal, a cargo de la ponencia del magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta con 2 proyectos de resolución. El primero de ellos, relativo al juicio ciudadano, identificado con la clave JDC-63-2020, promovido por la Lilia Pérez García, quien se ostenta con el carácter de regidora de Hacienda del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, en contra de la presidenta municipal y representantes del referido ayuntamiento por la presunta vulneración a su derecho político electoral de ser votada en la vertiente de ejercicio del cargo para el cual fue electa, así como la presunta violencia política por razón de género. La pretensión de la actora es que este tribunal reconozca que el ayuntamiento responsable, de manera reiterada, no la ha convocado a las sesiones de cabildo, no le ha pagado las dietas, ni le ha asignado una oficina y material para el desarrollo de sus funciones, así como tampoco le permite la entrada al Palacio Municipal, actualizando con ello la Comisión de Violencia Política en razón de género. En el proyecto, se propone calificar como fundado el agravio concerniente a la omisión del pago de dietas, toda vez que la autoridad responsable admitió que se le dejaron de pagar a la actora, ya que ésta dejó de asistir a realizar sus funciones como regidora. Sin embargo, no aportó documental alguna que desvirtuara la pretensión de la actora, ni tampoco acredita que exista un proceso de sustitución o revocación de mandato, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, para que el cabildo asumiera la determinación de dejar de pagar a la recurrente. En consecuencia, se propone condenar a la presidenta municipal al pago de las dietas. Ahora bien, por lo que respecta a la actualización de la violencia política por razón de género, se propone declarar fundado dicho agravio, por lo que respecta a la presidenta municipal. Se estima lo anterior, pues a pesar de que este tribunal ha emitido resoluciones en diversos expedientes, teniendo por acreditada la obstaculización por parte de la citada autoridad de no convocar al actor a sesiones de cabildo, esta no ha dado cabal cumplimiento a lo que se ha ordenado en las referidas ejecutorias, siendo su actuar sistemático, actualizando la figura de repetición del acto reclamado. Pues de auto se advierte que la presidenta municipal incurrió en conductas omisivas que se traducen en impedimentos materiales para que la actora desempeñe el cargo, que van dirigidas a privarla de la oportunidad de ejercer su derecho político electoral, a ser votada en su vertiente de acceso y desempeño del cargo. Así, en el proyecto se tienen colmados los 5 elementos que establece el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, acreditándose la violencia política en razón de género,
por lo que se propone medidas integrales de reparación en favor de la actora y, como tal, tener por desvirtuada la presunción que la presidenta municipal de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, tiene un modo honesto de vivir. Ahora, doy cuenta con el segundo de los proyectos, el cual es relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 71-2020, promovido por Silvia Patricia Mendoza Guzmán, en su carácter de regidora del municipio de Villa de Tejupán de la Unión, Oaxaca, a fin de controvertir de la presidenta municipal del citado ayuntamiento la vulneración a sus derechos político-electorales, materializado a través de las distintas omisiones, así como violencia política por razón de género. Al respecto, la autoridad responsable, esencialmente, justifica la legalidad de su acto en que la parte actora no ha ejercido materialmente cargo de regidora para el cual fue electa, pues no se ha presentado al ayuntamiento, además que, por su parte, ha observado las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal. Para verificar la legalidad de su actuación, en el proyecto se propone examinar primero si la ausencia alegada es por causa imputable a la autoridad responsable y, posteriormente, si actuó conforme lo prevé el marco legal para los casos de ausencias. En este sentido, el proyecto plantea considerar como infundados sus argumentos y, en consecuencia, no es posible sostener la legalidad de su acto, debido a que de las constancias que obran en autos, se puede advertir que la autoridad responsable no la convocó a diversas sesiones de cabildo, impidiéndole el adecuado ejercicio de su cargo, sin dejar de ver que la responsable tampoco observó los procedimientos previstos para los casos de ausencia, a pesar de encontrarse obligada a ceñirse a ellos. Por lo anterior, se estima que las ausencias de la actora son imputables a la responsable. Ahora bien, de las omisiones que denuncia, del contenido de autos únicamente se tienen por probadas las concernientes a convocar las sesiones de cabildo y pagarle las dietas reclamadas, pues el resto de ellas son manifestaciones que carecen del mínimo sustento probatorio. No obstante, a fin de una mejor protección a su esfera de derechos, oficiosamente se propone ordenar expedir la documentación para que la justiciable lleve a cabo el trámite de acreditación. En cuanto a que las conductas de la responsable constituyen violencia política por razón de género, se considera que no es posible alcanzar tal calificativa, pues del análisis realizado a la luz del protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, los actos no se dirigieron en su contra a fin de transgredir algún derecho reservado en el orden jurídico a las mujeres, ni que hubiera tenido fundamento en un acto de discriminación por la condición de mujer de la promovente. Por esta razón, la conducta denunciada únicamente puede catalogarse como la obstrucción al ejercicio del cargo. Es la cuenta magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias, secretario. Señores magistrados, está a su consideración los proyectos de resolución y si alguien desea hacer el uso de la voz, favor de levantar la mano. Tiene el uso de la voz el magistrado Raimundo. Adelante, magistrado. Sí, gracias, presidenta. Voy a referirme en primer lugar al JDC 71-2020 del municipio de Villa de Tejupán. Aquí voy a votar a favor. Solo quisiera hacer un comentario. Ojalá el Pleno pudiera aceptar una modificación a los efectos y a un punto resolutivo correspondiente. Efectivamente quedó acreditado, o mejor dicho, en autos no se acredita que la presidenta municipal de Villa de Tejupán le haya proveído a la regidora actora en este juicio todos los insumos necesarios para desempeñar el cargo. Eso no está acreditado en autos. Por lo tanto, estoy de acuerdo que se le ordene a la presidenta de que se le provea todos los insumos. ¿Y cuáles insumos necesarios serían los correspondientes? Pues sería el espacio físico, todo el equipo de oficina, material de oficina y todo lo correspondiente para que puedan desempeñar el cargo. Hago este comentario porque en los efectos de la sentencia estoy de acuerdo, se tiene por acreditado que no posee todo eso la regidora para desempeñar el cargo, pero en los efectos, en el efecto cuarto del capítulo de efectos de la sentencia, ahí se hace un exhorto a la presidenta. Un exhorto es una mera invitación a que le pueda proveer. Yo diría que se le vincule a la presidenta, se le vincule para que le provea todos los insumos necesarios
y que el espacio físico, así como todos los materiales para el desempeño del cargo, le sean proveídos a la regidora actora en este juicio en una diligencia formal, pero que quede vinculada a la presidenta. No únicamente un exhorto, porque repito, eso es meramente una invitación a que lo haga. Y si quiere lo hace, si no, no lo hace. Y entonces no estaríamos satisfaciendo el derecho de la regidora actora. Esa sería una propuesta de modificación a la sentencia, a los puntos resolutivos, y que también esto también trascienda a un punto adicional de los puntos resolutivos de esta sentencia. Bueno, y también otra propuesta que quiero hacer al Pleno es que efectivamente aquí en el proyecto, como en muchos otros proyectos que hemos elaborado, determinamos que la regidora o los regidores tienen un cúmulo de derechos para poder desempeñar su cargo, pero también tienen obligaciones. Y la principal obligación de todo regidor o regidora es presentarse a desempeñar el cargo. Entonces, si esta sentencia, en caso de ser aprobada, yo estoy manifestando, voy a votar a favor, en caso de ser aprobada, le estaría restituyendo sus derechos a la regidora. Pero no se le está diciendo a la regidora que también ella queda obligada a desempeñar el cargo, a presentarse a las instalaciones y a desempeñar el cargo. No solamente a asistir a las sesiones de cabildo, porque desempeñar el cargo no significa ir a las sesiones de cabildo únicamente, sino que es toda una serie de actividades que tienen que hacer en atención a la ciudadanía del municipio de Villa de Tejupán. Entonces, hago dos propuestas. La primera, que se vincule a la presidenta municipal para que en diligencia formal le provea de todo lo necesario a la regidora. Y también la otra propuesta es que se vincule a la propia regidora a que tiene que presentarse de manera inmediata a desempeñar el cargo, ¿verdad? O en el momento que le entreguen, le hagan entrega del espacio y que desempeñe el cargo, porque sí tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Todo esto es en beneficio de la ciudadanía de la comunidad. Eso es respecto de este proyecto, que yo lo acompaño en sus términos y ojalá se pueda aceptar esta modificación, este aditivo que propongo, y lo acompañaría totalmente. En caso no, pues yo sí votaría a favor con un voto razonado en caso que no, pero sí haría esta propuesta en principio. Paso al segundo proyecto, al JDC 63-2020 del municipio de San Jacinto Amilpas. Aquí voy a votar en contra, difiero totalmente del sentido del proyecto. A mi juicio, creo que debemos remitirnos al origen de todo ese conflicto que se vive en San Jacinto Amilpas. Recordemos que este ayuntamiento quedó instalado el 1 de enero del año pasado, 2019, y recordemos que cuando detona el conflicto, pues es precisamente en la sesión del 15 de febrero, al mes y medio de haber asumido el cargo este ayuntamiento. El 15 de febrero, en esa sesión del 15 de febrero, ¿cuál fue el problema que se planteó y cuál es lo que dividió a este cabildo? Fue que 3 o 4 concejalas y un concejal, creo, ellos plantearon el incremento de dietas. No estuvieron conformes con el monto de las dietas que les empezaban a pagar, y ellas plantearon el incremento de dietas. Entonces, aquí se genera el conflicto. Eso fue el 15 de febrero del año pasado. A los 6 días, el día 21 de febrero, amanece tomado el municipio por una serie de personas, un grupo de personas. La presidenta municipal señala que quienes encabezaban esa toma de ese edificio municipal
pues era precisamente la hoy actora y otros actores. Ahí es donde detona el conflicto y todo fue el monto de las dietas. Eso fue en 15 de febrero, repito, y el 21 está tomado el Palacio Municipal y de inmediato se empiezan a presentar, y a partir de ese momento se empiezan a presentar un cúmulo de juicios electorales ante este tribunal. La mayoría de ellos alegando de que no se les pagaba sus dietas o que también argumentaban que había violencia política de género. Este tribunal resolvió todos los juicios, ha resuelto todos los juicios planteados por varias concejalas y en esos juicios se han dictado sentencias por este tribunal donde se ha condenado a la presidenta a pagar las dietas de las concejalas y concejales. Ese es el contexto que se ha vivido en San Jacinto Amilpas. Todavía recordemos que en el mes de abril, este tribunal resolvió un juicio, el 138, el 15 de abril resolvimos un juicio, el 138, donde por mayoría del Pleno se determinó de que sí había violencia política de género. Yo voté en contra de ese proyecto y esa sentencia pronunciada en el JDC 138, pues fue impugnada por la presidenta municipal, se formó el expediente en la sala Jalapa y resolvió el JE 55-2020. Lo resolvió precisamente el día 30 de julio de este año. El 30 de julio resuelve y Sala Jalapa dice, no hay violencia política de género. Después del 30 de julio hasta la fecha no ha habido algún acontecimiento, un hecho nuevo del cual se pueda desprender que hay violencia política por razón de género. Entonces, yo, por estas consideraciones, manifiesto que no apoyaría el proyecto porque a mi juicio no hay violencia política por razón de género, máxime que se maneja la causal de repetición del acto y pues trayendo algunos criterios jurisprudenciales, cito uno pronunciado por el Poder Judicial Federal de un tribunal colegiado en materia administrativa que se refiere y que es del rubro siguiente, dice, repetición del acto reclamado. Es infundado el incidente relativo cuando se plantea en un juicio de amparo en el que el acto reclamado es de carácter negativo, y aquí estamos en presencia de actos negativos. Se alega de la presidenta la omisión de pagarle dietas y se dice en el proyecto que por la reiteración de no pagarle dietas en uno y otro juicio, pues eso constituye violencia política por razón de género. Yo no comparto este criterio, máxime que en diversos juicios se ha condenado a la presidenta municipal a pagar dietas. Y ya cuando menos en dos juicios, la presidenta municipal ha pagado dietas. Si no precisamente son a la actora, pero sí son derivados de la misma conflictiva. Está el 142 del 2017, el 315 del 2018, donde ya terminó de pagar las dietas a las que fue condenada. Y también en otros juicios también ha ido pagando de manera parcial. Entonces, no podemos decir que hay una repetición del acto. Y para que se dé la repetición del acto, no tiene que tratarse de actos negativos,
y tiene que ser en el mismo expediente para que se pueda comparar si el primer acto o el segundo acto es el mismo a que se refiere, al primero donde se haya resuelto. Por lo tanto, no se da la figura de repetición del acto. Eso es en cuanto a violencia política por razón de género. Y en cuanto al pago de dietas, aquí tenemos que quien está desempeñando el cargo, pues es la suplente Olivia Isela García, y está desempeñando el cargo ella porque el cabildo advirtió ya la incomparecencia, la inasistencia por parte de la olla actora, y ellos promueven el procedimiento ante el Congreso del Estado de revocación del mandato. Entonces, quien está desempeñando el cargo ahorita ya es la suplente, y no habría posibilidad a pagarle a la actora. Entonces, por esas razones, yo me voy a apartar del proyecto, no voy a acompañar el proyecto, voy a votar en contra, y en caso de ser aprobado este proyecto, pues emitiría un voto particular. Gracias, presidenta. Gracias, magistrado. Muchas gracias, magistrado Raimundo. ¿Alguien más desea hacer el uso de la voz? Adelante, magistrado Miguel Ángel, tiene el uso de la voz. Gracias, presidenta. En primer lugar, me voy a referir al JDC 71-2020, en el orden que lo planteó el magistrado Raimundo. No tengo yo ningún inconveniente en hacer la modificación que propone, en el sentido de el capítulo de efectos, y adicionar un punto resolutivo consecuente con él, relativo a que se proporcionen los insumos necesarios a la olla actora en una diligencia formal, y por supuesto establecer también en el cuerpo de los considerandos y de los propios efectos de la sentencia las obligaciones que tiene a su cargo también la regidora, derivadas de lo que establece la Constitución y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. Así que con mucho gusto yo aceptaría estas propuestas, y solicitándole también a la magistrada pudiera acompañar estas modificaciones, por supuesto. Respecto al asunto de San Jacinto Amilpas, el JS 63-2020, yo voy a sostener en sus términos el proyecto. Creo que está correctamente sustentado. Claro, siempre con mucho respeto a los argumentos y opiniones del magistrado Raimundo. Gracias. Muchas gracias, magistrado Miguel Ángel. ¿Alguien más desea hacer el uso de la voz? Entonces, si me permiten, voy a hacer el uso de la voz. Que también me adhiero a las modificaciones que manifiesta el magistrado Miguel Ángel, y voy a votar a favor, y solamente voy a votar en contra en lo referente a que no se acredita la violencia política contra la mujer en razón de género. Considero que sí se acredita la violencia, que se debe utilizar el marco normativo legal con las reformas que ya tenemos en este tema, y ahí es nada más en el único punto que voy a votar en contra. Por lo demás, acompaño los proyectos del magistrado. Si no hay algún comentario más, le pido al señor secretario tome la votación, por favor. Su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor y con un voto en contra, por lo que respecta a que no se acredita la violencia política contra la mujer en razón de género en el JDCI 71-2020. Gracias, magistrada. Magistrado Miguel Ángel Carballo Díaz. A favor de los proyectos con las modificaciones ya aceptadas. Gracias, magistrado.
Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. Sí, a favor del proyecto modificado o con las modificaciones JDC 71-2020 y en contra del proyecto JDC 63-2020 con un voto particular para que se adicione a la sentencia. Gracias. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos han sido aprobados de la siguiente manera. El proyecto del expediente JDC 63-2020 ha sido aprobado por la mayoría de la y los integrantes de este pleno, con el voto en contra del magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez, quien ha anunciado la emisión de un voto particular al respecto. Y respecto del proyecto del expediente JDC 71-2020, este ha sido aprobado por unanimidad de votos, con la precisión de un voto en contra de usted, magistrada presidenta, únicamente en lo relativo a la declaración de la no existencia de violencia política por razón de género. Gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 63-2020, San Jacinto Amilpas, se resuelve. Primero, se declara fundado el agravio consistente en la omisión del pago de dietas de Gisela Liliana Pérez García, regidora de Hacienda, y se configura la violencia política por razón de género por parte de la presidenta municipal de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, en contra de la actora en los términos de la presente resolución. Segundo, se ordena a la presidenta municipal y demás integrantes de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, realicen los actos de los efectos de la sentencia. Tercero, remítase el presente expediente a la ponencia del magistrado maestro Miguel Ángel Carballido Díaz, a efecto de dar cumplimiento total e íntegro a la sentencia y demás determinaciones. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 71-2020, Villa Tejupan de la Unión, se resuelve. Primero, se declaran fundados los agravios planteados por Silvia Patricia Mendoza Guzmán en los términos señalados en la presente resolución, y en consecuencia se protegen sus derechos político-electorales. Segundo, se ordena a la presidenta municipal de Villa Tejupan de la Unión, Oaxaca, restituir a la parte actora en el goce de sus derechos político-electorales de conformidad con lo precisado en los efectos de la presente resolución. Tercero, se vincula a los integrantes del Ayuntamiento de Villa Tejupan de la Unión, Oaxaca, y a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca en los términos precisados. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, y siendo las 12:44, se da por concluida la presente sesión no virtual, no presencial, por videoconferencia, solicitando a la Secretaria General concluya la reunión en la aplicación digital y el video de la misma sea publicado en las plataformas digitales de este órgano jurisdiccional. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde.